Buenas noches. Hoy hablaremos sobre lo que es la NIA 600, consideraciones especiales en auditorías de estados financieros de grupos, incluido el trabajo de los auditores de los componentes. A continuación se muestran los integrantes del grupo número 3. El alcance de la NIA 600. La NIA se aplica en auditorías de grupos cuando participan varios auditores, como lo son los de los componentes. Es especialmente relevante cuando el auditor principal necesita involucrar a otros auditores para tareas específicas, como recuentos de inventarios o inspecciones de activos en ubicaciones remotas. Está en coordinación entre los auditores que aseguran que se cubra adecuadamente todas las áreas del grupo. Los objetivos del auditor. Dentro de los objetivos del auditor está la adecuación, la comunicación y la evidencia suficiente. Dentro de la adecuación, el auditor debe de evaluar si es apropiado asumir la responsabilidad de auditar los estados financieros del grupo. Esto implica asegurar de tener los recursos y la capacidad para llevar a cabo la auditoría de manera efectiva. La comunicación es crucial, que sea fluida y clara con los auditores de los componentes. Esto incluye discutir el alcance de su trabajo, los procedimientos a aplicar y compartir los hallazgos importantes, garantizando que la información se integre correctamente en los estados financieros del grupo. La evidencia suficiente. El auditor debe de obtener suficiente evidencia confiable para respaldar la opinión que emitirá sobre los estados financieros del grupo, asegurando que estos se presenten de acuerdo con el marco financiero aplicable. La NIA 600 hace referencia a definiciones que tratan sobre auditorías de estados financieros de grupo. En el caso de los componentes, un componente es cualquier entidad o unidad de negocio cuyas finanzas forman parte de los estados financieros consolidados del grupo. Cada componente puede tener información financiera que debe ser preparada por su propia dirección o por la del grupo. Esta información es crucial ya que se utiliza para preparar los estados financieros de grupo. El auditor del componente. El auditor del componente es el profesional encargado de realizar trabajos específicos relacionados con la auditoría de componente. Este trabajo es solicitado por el equipo del auditor del grupo y está enfocado en la información financiera del componente. Un grupo. El grupo es el conjunto de todos los componentes cuya información financiera son consolidadas para formar los estados financieros del grupo. En la auditoría de un grupo se deben coordinar y consolidar las auditorías de cada componente para asegurar que los estados financieros grupales reflejen correctamente la situación financiera y el desempeño del grupo en su totalidad. Componente significativo. Un componente significativo es aquel que debido a su tamaño, naturaleza o circunstancia tiene un impacto considerable en los estados financieros del grupo. Puede ser identificado como financieramente importante o porque representa un riesgo significativo de incorrección material en los estados financieros del grupo. Responsabilidades del socio del encargo del grupo. El socio del encargo del grupo es la persona responsable de auditar del grupo en su totalidad. Según la NIA 600, tiene la obligación de dirigir y supervisar la auditoría de los estados financieros del grupo. Esto incluye coordinar el trabajo de los auditores de los componentes para asegurar que se ajusten al plan de auditoría global. Garantizar la competencia del equipo de auditoría del grupo incluye a los auditores de los componentes. Es responsabilidad del socio asegurarse de que todos los miembros del equipo tengan las habilidades y conocimientos adecuados. El riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría es la probabilidad de que los estados financieros contengan incorrecciones materiales que no sean detectadas. En una auditoría de grupo, este riesgo aumenta porque involucra varios componentes y los errores en un componente pueden afectar los estados financieros consolidados. El riesgo de auditoría puede surgir de incorrecciones en los componentes o de falta de supervisión del grupo. El manejo efectivo de estos riesgos por parte del socio del encargo del grupo es crucial para emitir una opinión confiable sobre los estados financieros.
A continuación tenemos lo que son los requerimientos. La norma nos indica que el primero es la responsabilidad de liderazgo para gestionar y alcanzar la calidad de la auditoría de grupo. Acá pues muy importante mencionar que la norma nos indica que podemos aplicar lo que es la NIA 220, la cual nos habla sobre el socio del encargo de auditoría, la cual pues como segundo punto tenemos en este caso lo que es la aceptación y continuidad. Es muy importante mencionar que antes de que aceptemos o continuemos con el encargo de auditoría de grupo, pues tenemos que saber que el socio del encargo de auditoría pues debe determinar en este caso si se pueden esperar razonablemente para poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. ¿Con qué propósito hacemos eso? Lo hacemos para que nos proporcione una base para formar una opinión sobre los estados financieros del grupo. Es muy importante mencionar que si después de la aceptación o continuidad del encargo de auditoría de grupo, el socio del encargo de grupo constituye que no se puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, pues considerará los posibles efectos que esto puede tener en la auditoría de grupo. Acá pues nos habla de dos términos, la cual es el término del encargo y las restricciones al acceso de información a personal fuera del control de la dirección. Cuando hablamos de los términos del encargo, pues nos referimos acá que podemos aplicar lo que es la NIA 210, en donde el auditor pues de grupo obtendrá confirmaciones de la dirección, en donde ellos comprenden su responsabilidad, en la cual es proporcionar al equipo del encargo lo siguiente: acceso a la información, a lo que él tenga conocimiento, lo que es de la dirección en la auditoría de grupo, y también pues otra información adicional que se pueda solicitar al equipo del encargo. Y cuando nosotros hablamos de restricciones al acceso de información de personal fuera del control de la dirección del grupo, pues nos referimos en este caso a que el socio del encargo del grupo pues constituye o concluye que la dirección del grupo pues no puede proporcionar en este caso al equipo del encargo acceso a información, un acceso no restringido a personales dentro del grupo, debido a que las restricciones que están fuera del control de la dirección del grupo se lo prohíben. En este caso pues el socio del encargo del grupo debe considerar los posibles efectos que este puede traer a la auditoría de grupo. Importancia relativa. El equipo del encargo del grupo determinará lo siguiente: la importancia relativa para los estados financieros del grupo en su conjunto en el momento en el que se establezca la estrategia global de auditoría para el grupo. El nivel o niveles de importancia relativa determinados para tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar cuando, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del grupo, existen determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar en los estados financieros del grupo en relación con los cuales la existencia de incorrecciones por importes inferiores a la importancia relativa determinada para los estados financieros del grupo en su conjunto quepan razonablemente prever que influya en las decisiones económicas en las cuales se están basando en los estados financieros del grupo. La importancia relativa de aquellos componentes en relación con los cuales sus auditores vayan a realizar sus auditorías o una revisión a efecto de las auditorías del grupo. La importancia relativa para el componente sería inferior a la de los estados financieros del grupo en su conjunto, a fin de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de incorrecciones no corregidas y no detectadas en los estados financieros del grupo supere la importancia relativa determinada para los estados financieros del grupo en su conjunto. El auditor debe de diseñar e implementar respuestas adecuadas frente a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros. El equipo del encargo del grupo determinará el tipo de trabajo a realizar por él mismo o por los auditores de los componentes en su nombre, sobre la información financiera de los componentes, si la naturaleza, el momento de la realización o la extensión del trabajo a realizar, sobre el procedimiento de consolidación o sobre la información financiera de los componentes se basan en la expectativa de que los controles del grupo operan eficazmente, o si los procedimientos sustantivos por sí solos pueden proporcionar evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con las afirmaciones. El equipo del encargo del grupo realizará pruebas y solicitará al auditor del componente que realice pruebas sobre la eficacia operativa de dichos controles. Determinación del tipo de trabajo a realizar. Componentes significativos. En el caso de un componente que, considerado de manera individual, sea significativo para el grupo desde el punto de vista financiero, el equipo del encargo del grupo o el auditor del componente en su nombre realizará una auditoría
de información financiera de dicho componente, aplicando la importancia relativa determinada para este. En el caso de un componente que sea significativo porque es probable que incorpore riesgos significativos de incorrecciones materiales en los estados financieros del grupo debido a su naturaleza o bien sea a sus circunstancias específicas, el equipo del encargo del grupo o el auditor de su componente en su nombre realizará una o más actuaciones. Una auditoría de la información financiera del componente aplicando la importancia relativa determinada para este o una auditoría de uno o más saldos contables, tipos de transacciones o información a revelar en relación con los probables riesgos significativos de incorrección material en los estados financieros del grupo, o bien sea procedimientos de auditoría específicos en relación con los probables riesgos significativos de incorrecciones materiales en los estados financieros del grupo. Componentes no significativos. Para los componentes que no sean significativos, el equipo del encargo del grupo aplicará procedimientos analíticos a nivel del grupo. Si el equipo del encargo del grupo considera que no se va a obtener evidencia suficiente y adecuada en la cual puedan basar su opinión del grupo a partir de esto, entonces el trabajo realizado sobre la información financiera de los componentes significativos o el trabajo realizado sobre los controles del grupo sobre el procedimiento y consolidación y los procedimientos analíticos aplicados a nivel de grupo, el equipo del encargo del grupo seleccionará algunos componentes que sean significativos y realizará o solicitará al auditor del componente que realice una o más de las actuaciones siguientes con la información financiera de los componentes. Una auditoría de información financiera de los componentes aplicando la importancia relativa determinada para este o una auditoría de uno o más saldos contables o tipos de transacciones o bien sea información a revelar. Una revisión de la información financiera del componente aplicando la importancia relativa determinada para este o procedimientos específicos, el equipo del encargo del grupo guiará la selección de los componentes a lo largo del tiempo. Componentes significativos, valoración de riesgo. Si el auditor de un componente realiza una auditoría de la información financiera de un componente significativo, el equipo del encargo del grupo participará en la valoración del riesgo realizada por el auditor de dicho componente para identificar riesgos significativos de incorrección material en los estados financieros del grupo. La naturaleza, el momento de realización y la extensión de esta participación estarán condicionadas por el conocimiento que el equipo del encargo o del grupo tenga del auditor del componente. Pero como mínimo dicha participación incluirá la discusión con el auditor del componente o con la dirección del componente sobre aquellas actividades empresariales del componente que sean significativas para el grupo, la discusión con el auditor del componente sobre la probabilidad de que en la información financiera de dicho componente existan incorrecciones materiales debido a fraude o error y la revisión de la documentación del auditor del componente relativa a los riesgos significativos identificados de incorrecciones materiales en los estados financieros del grupo. Dicha documentación puede consistir en un memorándum que se refleje las conclusiones del auditor del componente con respecto a los riesgos significativos identificados. Prosiguiendo con el tema, la norma nos menciona la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Es responsabilidad del auditor, y en este caso del auditor de grupo, según la línea 315, de identificar y valorar los riesgos de incorrección material que puedan afectar los estados financieros consolidados del grupo. Esto incluye los riesgos derivados del proceso de consolidación, pues donde las cifras de diferentes entidades se combinan. También nos menciona que el auditor del grupo y los auditores de los componentes evaluarán si la evidencia auditoría obtenida de los procedimientos de la valoración del riesgo eh, es suficiente para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros consolidados. En cuanto a la importancia relativa, de acuerdo con la NIA 32450, cuando los estados financieros del grupo incluyen transacciones, saldos o información desagregada entre diferentes componentes o entidades, el auditor del grupo debe definir la importancia relativa, es decir, el nivel de materialidad aplicable a cada componente. Esta importancia relativa de los componentes debe ser inferior a la importancia relativa general del grupo, con el fin de reducir el riesgo que
errores pequeños se acumulen y resulten en la incorrección significativa de los estados financieros consolidados. Un umbral de comunicación de incorrecciones. El auditor del grupo también establecerá un umbral para que las incorrecciones detectadas en los componentes sean comunicadas. Este umbral debe ser menor que el nivel considerado insignificativamente para los estados financieros consolidados del grupo. Esto asegura que incluso las pequeñas incorrecciones identificadas componentes sean reportadas, consideradas en la auditoría del grupo y en la comunicación con los auditores del componente. De los componentes que están involucrados. El auditor del grupo deberá comunicar a los auditores de los componentes los importes determinados tanto para la importancia relativa como para el umbral de correcciones, asegurando que estos valoren, guíen el trabajo de auditoría en los componentes. Esto facilita la coordinación entre el auditor del grupo y los auditores de los componentes, garantizando una auditoría eficiente y precisa. Para la respuesta a los riesgos valorados de incorrección material, es responsable del auditor del grupo, de acuerdo con la NIA 330, de definir la naturaleza, momento y extensión de los procedimientos de auditoría posteriores que se aplican, determinar en qué componentes se llevará a cabo estos procedimientos, así como el alcance del trabajo a realizar por cada uno de ellos. El proceso de consolidación, el auditor debe diseñar y aplicar procesos para abordar los riesgos valorados de incorrección material derivados del proceso de consolidación. Esto implica verificar que todas las entidades y unidades del negocio estén incluidas en los estados financieros del grupo conforme al marco de información financiera aplicable, así como diseñar procedimientos para consolidaciones de subgrupos, evaluar la integridad y la exactitud de adecuación de los ajustes y reclasificaciones realizados en la consolidación, analizar los juicios de la dirección en el proceso de consolidación para identificar posibles sesgos que en este caso puedan afectar la presentación de la información, responder a los riesgos de incorrección material asociados a fraudes en los estados financieros del grupo, un ajuste en las políticas contables diferentes. En este caso, si una entidad o unidad del negocio no utilizan las mismas políticas contables, el auditor del grupo debe evaluar si la información financiera ha sido ajustada adecuadamente para su inclusión en los estados financieros consolidados. Y para las fechas de cierre distintas, si los estados financieros de una entidad tienen fechas de cierre diferentes a la del grupo, el auditor del grupo debe determinar si han sido ajustados correctamente según el marco de información financiera aplicable. Consideraciones cuando participan auditores componentes. Cuando el auditor del grupo involucra auditores de componentes en el diseño o en la aplicación de procedimientos de auditorías posteriores, lo comunicará con el auditor del componente sobre cuestiones que el auditor del grupo o el auditor del componente determinen que son relevantes para el diseño de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros del grupo. Para áreas mayores valorados de incorrección material en los estados financieros del grupo o para riesgos significativos identificados de conformidad con la NIA 315 sobre los que un auditor de un componente está determinado los procedimientos de auditoría posteriores a aplicar, el auditor del grupo evaluará lo adecuado del diseño y de la aplicación de dichos procedimientos de auditoría posteriores. Cuando el auditor de componentes apliquen procedimientos de auditoría posteriores en relación con el proceso de consolidación, incluidas las consolidaciones de subgrupos, el auditor del grupo determinará la naturaleza y extensión de la dirección y supervisión de los auditores de componentes y de la revisión de su trabajo. Evaluación de las comunicaciones del auditor del componente y de la adecuación de su trabajo. El auditor del grupo solicitará al auditor del componente que le comunique las cuestiones relevantes para que el auditor del grupo alcance una conclusión en relación con la auditoría del grupo. Esta comunicación debe de incluir lo siguiente: la identificación de la información financiera sobre la que se ha solicitado al auditor del componente que aplique procedimientos de auditoría, si el auditor del componente ha realizado el trabajo solicitado por el auditor del grupo, si el auditor del componente ha cumplido los requerimientos de éticas relevantes que son aplicables al encargo de auditoría del grupo, la información sobre casos de incumplimientos de las disposiciones legales o reglamentarias, las incorrecciones y corregidas y no corregidas en los estados financieros del componente identificadas por el auditor del componente y que superen el umbral que comunicó el auditor del grupo, y los indicadores de una posible existencia de sesgo de la dirección,
una descripción de cualquier deficiencia identificada en el sistema de control interno en relación con los procedimientos de auditorías aplicados, la existencia o los indicios de fraude que involucren a la dirección del componente y otras cuestiones significativas que el auditor del componente haya comunicado o tenga previsto comunicar a la dirección o a los responsables del gobierno del componente. Y también los hallazgos globales del auditor del componente o sus conclusiones. Buenas noches. Continuando con el tema, el auditor del grupo debe hablar sobre cualquier problema importante que surja de su comunicación con el auditor de cada componente, es decir, las diferentes partes del grupo. Esto incluye cuestiones que se hayan discutido previamente con la dirección del componente o con la dirección del grupo. El auditor del grupo evaluará si las comunicaciones que recibió del auditor del componente son suficientes y útiles para su trabajo. Si considera que no son adecuadas, debe pensar en cómo eso afecta a la auditoría del grupo y realizará la revisión de documentación, la revisión del trabajo del auditor del componente. El auditor del grupo decidirá si necesita revisar más documentos del auditor del componente y cuánta revisión necesita hacer. Para tomar esta decisión considerará tres aspectos. Número uno, ¿qué tipo de trabajo hizo el auditor del componente? ¿Cuándo, cuándo lo hizo y cuán extenso fue? Número 2. Si el auditor del componente tiene las habilidades y capacidades necesarias. Punto número 3. ¿Cómo supervisó y revisó el trabajo el auditor del componente? Si el trabajo no es adecuado, el auditor del grupo determinará que el trabajo del auditor del componente no es suficiente para sus necesidades y tendrá que decidir qué procedimientos adicionales de auditoría necesita realizar. Estos procedimientos pueden ser llevados a cabo por el auditor del componente o por el auditor del grupo. Hechos posteriores al cierre. Responsabilidad por hechos posteriores al cierre. El auditor del grupo es responsable de realizar procedimientos para identificar cualquier hecho relevante que ocurra después del cierre, que pueda requerir ajuste en los estados financieros del grupo o que deba ser revelado en ellos. Estos pueden incluir pedir a los auditores del componente que también realicen ciertos procedimientos para detectar estos hechos. La notificación de hechos posteriores, el auditor del grupo pediría a los auditores de los componentes que le informen si se enteran de algún hecho relevante después del cierre que pueda requerir ajuste o divulgaciones en los estados financieros del grupo. Si el auditor del grupo tiene la responsabilidad de asegurarse de que la información y el trabajo realizado por los auditores de cada componente sean adecuados y completos, estos incluyen la comunicación sobre los problemas, la revisión del trabajo y la atención a cualquier hecho relevante que pueda surgir después de que se cierran los estados financieros. Y con esto damos por terminado la exposición con nuevos conocimientos. Espero que le puedan sacar el mayor provecho a esta información. Muchísimas gracias por su atención.